Esta noche vamos a hablar de economía y vamos a hacerlo con un amigo de la casa, con la persona que más información genera al respecto para ponernos al día, y tiene una forma de contar las cosas que, a pesar de hablar de economía, pues seguramente va a hacer que ustedes muestren interés por ello. Hablamos de Miguel Ángel López Mendo. Miguel Ángel, buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Bueno, yo siempre digo lo mismo porque es cierto, ¿no? Cuando hablas de economía o de religión, parece que la gente, pues, dice, los espectadores, los oyentes, bueno, economía, religión, pero luego depende de la persona que esté al otro lado, ¿no? Y cómo lo cuente, crea cierto interés que hace que sea hasta ameno, entretenido y sobre todo ilustrativo, ¿eh? Bueno, es que la verdad, cuando hablamos de economía se hace referencia a cosas muy raras, muy rollos, muchas fórmulas, pero recordamos que todos somos economistas. Es decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos jugando con la economía, estamos jugando con unos ingresos, una nómina, una pensión, etcétera, y unos gastos. Por lo tanto, la economía es eso, equilibrar los gastos con los ingresos. Pues, y todos lo tenemos que hacer, claro. Economía, ahora mismo, si hablamos del tema económico, pues tenemos que hablar, como no, de esa fusión de dos grandes bancos, en este caso hablamos de la Caixa y de Bankia, ¿no? ¿Esto qué va a suponer, Miguel Ángel, para la economía del país? Bueno, fíjate que lo que ha ocurrido si se llega a buen puerto, ¿no? Con Bankia y con CaixaBank, es lo que comentamos aquí hace algún tiempo, ¿no? Y es que a raíz de la crisis del 2007, en Europa y en España sobraban muchos bancos. Y claro, cuando decía esto, que sobraban muchos bancos, cuando la gente decía, hombre, pero si prácticamente han desaparecido casi todos. Y aún así, en España aún están sobrando muchos bancos. Ahora hemos conocido la posible fusión, que todavía no se ha llevado a cabo, de la Caixa y Bankia. Pero ya ha habido otros intentos, ¿no? Hace unos meses, antes de llegar a lo del COVID, hubo conversaciones entre Abanca, que es las antiguas cajas gallegas, y Liberbank, que es una caja de ahorros de Asturias, Cantabria, etc. La de aquí, Unicaja, también se intentó hacer alguna fusión con Liberbank, y por tanto sobran bancos. ¿Y esto por qué? Primero porque a raíz de la crisis los bancos están muy mal, no están bien. La rentabilidad es muy mala. Y por eso los que invierten en bolsa o siguen la bolsa verán que las cotizaciones de las acciones de los bancos están por los suelos. Tenemos un Sabadell a 30 céntimos. Un matiz, Miguel Ángel. ¿Por qué los bancos no están bien con la cantidad de operaciones que generan? Porque, hombre, un banco a lo mejor podía dar mucho dinero, al menos para los propios accionistas, años atrás. Pero es que ahora mismo las hipotecas, cuando más altos están cobrando los intereses los bancos. Por cualquier gestión vas a comprar un simple bolígrafo, como pagues con tarjeta te llevan una comisión. O sea, por todo te cobran los bancos, por tener la cuenta corriente te cobran. No sé, es decir, ¿por qué andan tan mal? Económicamente cobran por todo porque su rentabilidad es muy pequeña y tienen que hacer auténticos malabares para aumentar esa rentabilidad. Por eso, evidentemente, primero por todo lo que ha habido con los bancos, todo lo que se les ha pedido, por miedo a que volvieran otra vez a las andadas, unos tipos de interés muy bajos, por lo tanto la rentabilidad sobre el dinero es muy pequeña. Segundo, ¿qué ocurre? Estamos viviendo todavía, estamos arrastrando las consecuencias de la crisis. Fíjate que el año pasado, antes de la pandemia, se tuvo que rescatar a dos bancos italianos, se tuvo que rescatar a una caja de ahorros alemana. Un banco como el Deutsche Bank alemán tambaleó. Hace 2 años, no recuerdo ahora, Santander se tuvo que quedar con el Banco Popular, porque la situación era caótica, lo que hubiera provocado que el Popular se hubiera quedado fuera. Y es por eso, por la rentabilidad. Y claro, decía entonces que en previsión de que pudiera haber otra crisis, no estaba hablando de una crisis médica, claro, otra crisis, la banca no aguantaría. Y por eso, entre otras razones, es lo que se ha llevado esta fusión. Y por eso decía que la consecuencia de todo esto es que las acciones están por los suelos. Bilbao, Santander, por citar los dos bancos grandes, sus acciones no llegan a 2 euros. Y claro, cuidado, porque los medios de comunicación de economía dicen, no, es que están muy baratas. No, están carísimas, pero carísimas, de presente. Luego, ¿qué ocurre? Que evidentemente estamos viviendo una economía globalizada, donde ya los bancos, las empresas son pequeñas, estamos buscando, igual con los coches. Ya no entiendo de marcas, pues ya no sé a quién pertenece cada marca, se han fusionado prácticamente todas las marcas.
Y ahora estamos hablando de fusionar bancos españoles, pero la próxima etapa será fusionar bancos españoles con bancos europeos, porque no podemos competir con los grandes. Primero, no podemos competir con los grandes bancos internacionales y, en segundo lugar, no podemos competir con quien tiene el dinero hoy, y son las empresas tecnológicas. Es Google, es Amazon, es Facebook, y todos estos mañana pueden crear un banco tranquilamente. Y por eso, esta fusión que ya se intentó hace mucho tiempo, en el 2012, cuando España estaba tan mal, se intentó fusionar CaixaBank y Bankia, pero por motivos políticos, económicos, ¿qué pasa? Que ahora ya han cambiado las costumbres, ¿no? Pero hace 8 años la Caixa era Barcelona, Bankia es Madrid. Claro, juntar Madrid con Barcelona, no lo hacemos en el fútbol, fíjate en la economía. Era político, presidía Bankia a rato, un político. La situación de Bankia era catastrófica. Fijaros que se llegó a tener que salvar a Bankia, y antes de que llegara el dinero de Europa, 20 y tantos, y pudimos salvarlo, se tuvo que dar un adelanto de 4.000, 5.000 millones, porque la situación era caótica. Es decir, en palabras del propio presidente, el gobernador del Banco de España en aquella época, decía que tuvo que hacer esto para que el banco y la economía española se vivió la peor situación económica desde la guerra civil. Ahora bien, ahora, ¿por qué ha llegado a esta situación? Además, que no era fácil la fusión. Recordamos que Bankia, el mayor accionista, es el Estado. Y entonces, claro, evidentemente es muy difícil hacer fusiones cuando hay política por medio. Ahora, ¿por qué se ha llegado así? Porque se tiene miedo de que una crisis como la que estamos viendo con la pandemia haga daño. Ha hecho muchísimo daño a los bancos. Los bancos han caído en picado. Es decir, sus beneficios están cayendo, es brutal. La morosidad, que es el gran fantasma de la banca, claro, empieza a salir. No tenemos trabajo, no podemos pagar mi hipoteca. Y por eso el gobierno, aunque a lo mejor no tiene intención de fusionar... Miguel Ángel ha hecho una cosa mal el banco, que ha sido entregar o dar dinero en unos momentos importantes y buenos económicos a todo el mundo. Llegabas ahí, oye, dame dinero para comprarme una casa o para comprarme un coche. Los bancos sueltaban el dinero de una forma fácil. Sí, bueno, fue la crisis financiera. La crisis no fue una hipoteca del 2007, fue una crisis financiera. ¿Qué es una crisis financiera? Tuvimos tanto dinero que nos asfixiamos por tener tanto dinero. Porque, entre otras cosas, porque llevábamos creciendo desde el año 2002 y no parábamos de crecer. Los pisos llevaban creciendo desde el año 96. Un piso suele aguantar 5 años, del 96 al 2001. Aguantó hasta el 2006, hasta el 2007. ¿Qué pasaba? Se pensaba ya que los pisos que no iban a bajar nunca. ¿Y entonces qué pasaba? Evidentemente, hombre, tampoco es que los directores de los bancos fueran a las playas a buscar a los cayucos para darles un crédito, ¿no? Pero se aligeró, por ejemplo, cuando iba al empresario, claro, para el empresario lo más importante es tener dinero, tener liquidez. Y antes, cuando ibas a pedir 2 millones, al final de mucho llorar te daban 500.000 euros. En esta época, ya sabes, pedías 10 millones, pide 20, no vas a pedir solamente 10, no hay ningún problema. Las hipotecas, cuando teníamos la edad de coger el piso, pues el 70% te lo financiaba el banco, ese 30% lo tenías que entregar tú. Y claro, una época donde los padres no te podían echar una mano, como mucho al cuello. Claro, buscar ese 30%, a ver qué pasaba en esta época, ¿no? Sí. Que ibas a pedir el 70%, pide el 100%, el 100 no, el 120%, porque así te compras el coche, la que se tapa el perro, la cocina, etcétera. ¿Por qué hubo tantos problemas con los padres, con los hijos? Por el tema de los coches. El coche es el juguete preferido de los hombres, y más cuando somos jóvenes, ¿no? Y claro, si mi amigo tiene un coche de 20, 30.000 euros, coño, yo no voy a tener uno de 6.000. Y entonces iba, y el padre decía, hombre, voy a pedir un crédito, hombre, que llevas un mes trabajando, espera, joder, que no. ¿Ibas al banco? No te preocupes, que llevas un mes, no importa, que venga tu padre, eche una firma y ya está. Que de repente, cayó todo, nos quedamos sin empleo. Si hay una pareja que antes no tenía problemas para pagar hipotecas, entre sueldos de él y de ella, se queda sin trabajo, los pisos no valen nada y estalla todo esto. ¿Qué pasa? Cuando hay una crisis, ya lo dijimos entonces, ¿no? Que hay una crisis, lo primero que hay que hacer es capitalizar la banca. Es decir, si un banco no se capitaliza, no se arregla, lo van a pagar los jóvenes durante 20 años. Y es lo primero que se hace en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es la diferencia cuando las cosas se hacen bien es cuando las cosas se hacen mal. Fíjate, el Estado dio 20.000 millones a Bankia, solamente ha recuperado 3.000. Parte de la fusión es para intentar recuperar ese dinero. ¿Qué diferencia?
los anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda. Los anglosajones en economía tienen dos cosas muy buenas. Cuando hay una crisis, actúan con mucha rapidez y con dureza. 2008, cuando viene la quiebra del banco americano, el Brothers, los americanos inyectan cientos de miles de millones para salvar la banca, porque la banca no se salva, la economía no se salva. Los ingleses, a través de una suspensión de pago, con un partido socialista, laborista allí, compran, entran en Joyce, meten 20 y tantos mil millones a través de una suspensión de pagos. Bien, hace unos meses, la frase de los periódicos, Londres recupera los 23.000 millones del rescate de Joyce. Es decir, han recuperado el dinero, como se tiene que hacer, un Estado se ha marchado de la banca, porque lo peor es que un gobierno esté metiendo las narices en la economía, se ha marchado, y es más, no solamente ha recuperado los 23.000 millones el Estado, sino que encima la operación, esta es una suspensión de pagos, intenta ganar dinero, ha ganado 1.000 millones. ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Porque Londres, Inglaterra actúa justo cuando viene la crisis, 2008, la banca. Nosotros actuamos en el 2012, 4 años de diferencia. Y la economía es igual que la medicina. Yo tengo un accidente de coche, yo tengo un tumor y que el médico se me duerma. Las consecuencias van a ser fatales. Y fíjate la diferencia cuando las cosas se hacen bien a cuando las cosas se hacen mal. Bueno, pues vamos a hablar de la situación económica actual de España, Miguel Ángel, con la situación que estamos atravesando, una situación que es difícil para todas las empresas, para todos los trabajadores, en general, situación difícil. ¿Cómo tenemos el país ahora mismo económicamente? Bueno, el tema del COVID, estamos viviendo una auténtica tragedia. Fíjate que el doctor Fuster, que es un médico catalán, que lleva 40 años en Estados Unidos en el Hospital Monte Sinai, es un hospital fundado hace 200 años por judíos, de ahí el nombre, Monte Sinai, es de los más avanzados del mundo. Hay otro médico, también es español, es de Castilla y León, burgalés, doctor Sastre, que sale uno de los grandes expertos en epidemias. Y decía este doctor Fuster que lo comparamos, lo estamos viendo como la Tercera Guerra Mundial. El máximo responsable de todo esto de las epidemias de Estados Unidos, que lleva siendo el máximo responsable con 6 presidentes americanos, desde Ronald Reagan hasta ahora, y dijo que esto era un bombazo, porque ha sido, en cuestión de 8 meses, se ha extendido por todo el mundo y ha destrozado todas las economías del mundo. ¿Qué pasa? Que el COVID tiene un pasado, un presente y un futuro. Otra cosilla. Es verdad que el gran responsable del COVID es el virus, pero recordamos que el COVID tiene 2 problemas. Primero, que los grandes responsables han sido los responsables sanitarios, no los médicos y las enfermeras, los responsables sanitarios internacionales y nacionales. En palabras que después comento de un médico, está el otro día en León y lo vieron en el periódico de allá, que a veces dice que los responsables económicos, sanitarios, por lo que no han hecho y lo que han hecho más daño que el virus. Segundo, ¿por qué siempre? Y lo hemos comentado aquí cuando la crisis del 2007, cuando viene una crisis, sea sanitaria, sea económica, España es el país peor del mundo. Con una sanidad que la tenemos inmejorable, de las mejores del mundo, porque España es el peor país de la Unión Europea, solamente nos comparamos con Bélgica. Y uno de los peores países del mundo, en proporción a sus habitantes. Claro que me digan que lo pasan muy mal, Venezuela y Nigeria, vale. Pero España, ¿por qué? Después comentamos. Segundo, ¿por qué cuando viene una crisis económica, España siempre es el país que peor lo pasa? Somos el peor país. En la crisis de 2007 fuimos el peor país después de Grecia, de la Unión Europea. Ahora no. Ahora Grecia está por delante de nosotros. Ahora bien, el COVID tiene un pasado. Mira, los 2 únicos que acertaron esta tragedia económica y esta tragedia sanitaria, cuando nadie lo habían dicho, que fue en febrero, fueron 2, las bolsas y los comerciantes chinos de Madrid. Sí, creo que tenemos un gráfico, ¿verdad?, que lo vamos a ver a continuación para que nos va a ilustrar precisamente. Mira, el gráfico donde está el punto verde, eso es más o menos 20 de febrero de este año. O sea, ahí, el punto más alto que vemos ahí. Sí, eso era febrero. ¿Qué pasaba? Que ahí el COVID estaba en China, pero en las bolsas, en la economía española y demás, no había mucho problema. China está a no sé cuántos miles de kilómetros, son chinos, son así, no pasa nada. ¿Qué pasó? Cuando se da la noticia de que el COVID entra en Italia, además en la zona más rica de Italia, la zona de Milán, ¿qué pasa? Que las bolsas
que tiene la virtud de adelantarse a los acontecimientos, huelen a la tragedia que viene. Y fíjate el gráfico, se hunde la bolsa prácticamente de un mes hasta el punto más bajo, que es el rojo, que es más o menos mitad de marzo. ¿Qué pasaba? Se estaba adelantando a la tragedia que estábamos viviendo. Fíjate qué diferencia. Los medios de comunicación económicos, los economistas, que la bolsa es una exagerada, que esto no tiene nada que ver, que el virus que es una pequeña gripe, que en España vamos a tener 4 contagiados, que es más, la propia ministra de Economía, con todo el respeto, que es una gran funcionaria, lo hemos comentado, una ministra de Economía tiene que tener algo más, ¿no? Y claro, cuando estalla esto, dice una frase que me imagino que la pasaría el resto de su vida, y es que según los informes, no sé qué informes de esta mujer, según los informes, el daño en España iba a ser mínimo. Hoy es el país peor de la Unión Europea. ¿Y por qué esa fuerte caída que nos pasó igual en el 2007? 2007 comienza la crisis, no fue en el 2008, en el 2009, no, fue en febrero del 2007, cuando se da la noticia de que un banco hipotecario americano se pilla las manos. Las bolsas se hundieron. Y qué curioso, se hundieron fuertemente constructoras y bancos. Los economistas, medios de comunicación, que la bolsa no acierta, que no sabe nada, pero si tenemos los mejores bancos del mundo, el sistema mejor financiero del mundo, España, ya sabes, somos los mejores del mundo, en todo. La construcción, la propia ministra, la pobre mujer de la vivienda, entonces, pero eso es imposible, si tenemos el mejor mercado inmobiliario del mundo. ¿A qué se estaba adelantando la queda de la bolsa del 2007? A toda la tragedia que vivimos. ¿Quiénes fueron los sectores que más sufrieron precisamente? Constructores y bancos. ¿Y esto por qué? Porque la bolsa tiene dos objetivos, dos funciones, ¿no? Es el lugar donde las empresas se financian y es el lugar donde los ciudadanos vamos a tratar de rentabilizar nuestro dinero. Pero las bolsas son indicadores económicos, es como las señales de tráfico, ¿no? Que nos dice lo que viene en un futuro. Y las bolsas fueron la única que se adelantó a esta tragedia. Por eso cuando me preguntaban, hombre, ¿cómo ves esta crisis? Si son 4 gripes, no. Viene una tragedia económica, médica, lógicamente no tengo ni idea. Segundo, estamos hablando, Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, hemos visto un gráfico donde la primera parte todo era normal. Normal. Mes de febrero normal. Ya estaba en China ya achuchando con fuerza. Mes de febrero estamos hablando ya con fuerza en China. Y aquí nosotros como que no pasaba nada. No pasaba nada. Aquí de repente, y en todo el mundo. Sí. De repente, cuando entra en Italia es cuando ya nos ponemos todos en aviso y la bolsa, la primera, que es la que se derrumba, ¿no? Hasta que no entró en Italia no nos pusimos manos a la obra. ¿Por qué? Eso que entonces comenté cuando me preguntaron, ¿no? Es que antes era en China. En China estamos acostumbrados. Cuando no cogen la peste por un conejo, lo cogen por un perro, cuando no por... No, se ha metido en Europa. Además, no se ha metido en Grecia, en el corazón de Europa, en Italia. No en Nápoles, ni en Sicilia, ni las mafias, en Milán, en la zona más rica de Italia. Y además que entró en un pueblo, etc. Y ahí es cuando las bolsas huelen la tragedia económica, fruto, porque claro, no estamos hablando de una crisis por fundamentos económicos, estamos hablando por fundamentos médicos. Y es la que se hunde. Y los otros que acertaron esta gran crisis fueron los comerciantes chinos de Madrid. ¿Te acuerdas? Cerraron antes. Me acuerdo un poquito antes de esa tragedia, estaba en Alicante, llevaba unas semanas por ahí en Alicante, y el domingo ya me marchaba y fui a un restaurante a comer. Era febrero, parecía muy bueno, entonces estaban restaurantes a tope. Y fui a comer a un restaurante chino, también estaba a tope, pero fui por dos motivos. Primero, porque los restaurantes chinos se comen un poco más deprisa, ¿no? Porque ya sabes, cuando vas a un restaurante normal, te ponen primer plato, segundo plato, tercero, sí. Los chinos te ponen todos en la mesa y comes antes. Y luego la verdad es que fui por un aspecto de un poco simpatía, ¿no? Porque era el único país que estaba sufriendo. Y bueno, no vas... Bien, y entro a comer y coincido con un comerciante chino de Madrid, que habían cerrado en Madrid. Y le pregunto, ¿han cerrado por qué? ¿Por mala imagen? No, por miedo a un virus, porque no les llega provisión. Y dice, no, hemos cerrado por dos cosas, cuando todavía no había líos en España. Hemos cerrado, primero, porque esta crisis es mucho más fuerte de lo que se dice. Segundo, porque no nos fiamos de las medidas de los gobiernos. Los primeros que acertaron esta gran caída. Pero fíjate, decíamos tiene un presente. La situación es caótica, no vamos a explicar a los oyentes cómo está, porque lo estamos viviendo, en Medina lo estamos viviendo, estamos sufriendo todos, están cayendo los pisos, están cayendo las ventas de coches, no digamos ya la hostelería, con el sufrimiento que está pasando. No estamos todavía conscientes de lo que es el paro y demás, porque con el tema de las ayudas, los ERTES y todo esto,
pero evidentemente la situación es caótica. Ahora bien, este es el presente, el pasado ya lo conocemos por desgracia, y el tema del futuro. Empiezan a haber algunos pequeños datos, pequeños positivos. Primero, cuando un país entra en crisis, como entramos nosotros en el 2007, entramos ahora, por el consumo no se sale, porque los españoles no consumimos. Primero por la situación económica, después por el miedo se mete en los huesos, no salimos de casa, no vamos a comprar, etc. Y entonces hay que salir por el sector exterior, que las empresas exporten, ¿no? Y los dos países más importantes del mundo empiezan a dar datos un poquito buenos. China, que fue cuando empezó todo esto, claro, empieza a salir, incluso a tener crecimiento, exportamos mucho a China, y Estados Unidos, la primera potencia del mundo, comienza a dar positivos. Hace unos meses llegaron a crear en un mes 5 millones de puestos de trabajo, los americanos son así de bestias, ¿no? Y en segundo lugar, estos trimestres han dado datos muy buenos, ¿no? Por eso, dentro de lo malo, empezamos a ver de una forma muy ligera datos muy pequeñitos. Pero recordamos, y así lo expresé el primer día de la crisis, cuando decían, hombre, ¿cuánto va a durar esto? Una crisis económica más o menos la puedes controlar. Lo que no puedes controlar es una crisis médica. ¿Por qué? Porque evidentemente la causa no es como una crisis económica que nos quedamos en casa porque no hay dinero, puede cerrar la empresa. Aquí es que no salimos por un tema médico, por el miedo al virus. Llevamos no sé cuántos meses, se sigue sin tener la más mínima idea del virus. Hasta que el virus no se controle, no va a haber recuperación para nada de la economía. Y por eso es la tragedia de esta crisis, que no tiene nada que ver con la anterior, ni mejor ni peor, es distinta. Es un tema médico. El futuro, ¿cuándo crees que de alguna forma ya podamos empezar a ser optimistas con la economía a nivel de España? Porque dicen que para diciembre, enero tenemos la vacuna y ya parece que va a ser el primer paso a empezar a ver la luz, ¿no? Sí, primero, hasta que la situación médica, o sea, que hoy los grandes economistas son los expertos en el virus. Son ellos los que nos van a decir cuándo se recupera la economía. ¿Cuándo? Cuando el virus se controle de una u otra forma. Por el momento no hay nada. ¿Y qué pasa? Que después se va a recuperar por países y por sectores. Es decir, mientras que Francia, Alemania, etcétera, como lo hacen tan bien en economía, lo hacemos todo tan mal. Nosotros, ¿por qué lo hacemos tan mal? Decimos, la causa es el virus, sí, pero la causa es primero que la crisis, como siempre, nos cogió en pijama. Mientras que los demás países tenían sus cuentas arregladas, en España, lo dije aquí, en cuanto llegó el gobierno, ¿qué hizo? Empezar a gastar lo que no está escrito. Que si los bienes sociales, que subimos las pensiones, que no sé qué, nos ha cogido sin dinero. Y mientras que los demás países, Alemania, Francia, etcétera, están inyectando grandísimas medidas fiscales, monetarias, ayudar a las empresas, a los trabajadores, España, ellos, por ejemplo, lo de los ERTE lo tienen hasta el año 2021, hasta el final. Aquí se habla hasta diciembre. No es que seamos más austeros, es que no tenemos dinero. Y estamos esperando un dinero que nos llega de Europa, que ya seguro que el gobierno lo habrá gastado, estará comprometido, porque no tenemos recursos. No podemos bajar los impuestos, y son las típicas medidas. ¿Peligra la paga de los pensionistas, de las personas, de los jubilados? ¿Peligra las pensiones? ¿Las pagan? No, en principio... ¿Y la paga extra? Hombre, el agujero va a ser impresionante, a menos que salgamos. Y esto, ¿por qué? Porque lo que decía, ¿no? Es que es una crisis médica, por ejemplo. Cuando hay una crisis como la que pasamos en el 2007, cuando empezamos a salir y empezamos a ver que la gente tiene dinero, la banca empieza a ver el grifo, lo que hacemos es meter medidas de estímulo. Entre otras cosas, ya que estamos en Medina, los hoteles, por citar lo más popular, ¿no? Empiezan a dar medidas de estímulo. ¿Para qué? Empiezan a meter medidas para provocar que la gente nos levantemos del sofá y vayamos de viaje, vayamos a tomar una cerveza, etc. Una típica medida de estímulo, ¿no? Los hoteles. Las habitaciones valían 100 euros. Este verano, este fin de semana, lo pongo a 50. Voy a ver si provoco a la gente. En una crisis económica eso funciona, porque hay gente que no tiene problemas de trabajo y dice, hostia, voy a aprovechar la baja, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿De qué me sirve a mí ahora que me hagan una oferta si no puedo salir de casa? Porque a la comunidad que voy está confinada, porque el hotel no puedo utilizar piscina, no puedo utilizar zonas comunes, porque me da miedo. Y esto va a ser lo que retrase de una forma terrorífica la recuperación, al menos, repito. Sí. ¿Qué comunidad de España va a ser las primeras en
en recuperarse? ¿Cuál crees tú que va a ser? Hombre, Cataluña, por País inercia Vasco. son las tres, ¿no? País Vasco, Madrid, bueno, Madrid y Barcelona, como es pues, lógico, que mejor Madrid es ¿Y la peor? el corazón. La peor, hombre, todos aquellos que tengan más relación con el turismo, claro. Estamos hablando de Baleares, estamos hablando de Canarias, estamos hablando de Andalucía. Los que han estado de viajes de este verano habrán visto de la zona norte. Estuve sobre hace 20 años ya en un pueblo de la Costa de la Muerte, en Cornellà, donde estudian los mejores percebes del mundo, ¿no? A 40 kilómetros de Coruña, y aquello estaba a tope, sobre todo de gente joven, ¿no? En Asturias, Santander, porque por ahí la gente ha huido de las zonas más calientes desde el punto de vista climático, ¿no? Zonas de Benidorm, etcétera, etcétera, etcétera. Y además estas zonas, Benidorm, muy popular en Medina, Andalucía, Baleares, dependen del turismo extranjero. Y sin embargo el norte de España, pero claro, al principio, al final, si esto no recupera, la crisis va a ser terrorífica para todos. Y luego está el tema de las vacunas, ¿no? Es decir, es raro el día que nos haga el gobierno de un país y ya tiene la vacuna, ¿no? Que este fin de semana nos vamos a vacunar todos, ¿eh? La vacuna, sí, se pueden hacer millones de dosis en un fin de semana, están preparados los laboratorios, pero la primera vacuna, primero es que sea eficaz, y segundo, que no tenga reacciones secundarias, porque se dice, bueno, estamos gastando un dinero infinito, y es verdad, pero mira, con el SIDA se gastó lo que no está escrito para buscar una vacuna y no se encontró. La semana que viene creo que es el día del Alzheimer, el 21 de septiembre. Mira que se está gastando dinero y dinero y no tenemos ni la más mínima idea del Alzheimer. El otro día Grifols, un laboratorio catalán, está en Estados Unidos, pues sí, ya tenemos unos medicamentos que parece que tienen algún efecto. Quiero decir que por mucho dinero que se gaste, evidentemente la vacuna no es de inmediato. Y pues ahora se habla de diciembre, pero es que estamos así. Y por eso, hasta que el tema médico de una u otra forma no se arregle, la economía no se recuperará, será muy dura, claro. Ahora estamos hablando, por citar en Medina, la hostelería, bueno, ahora los bares y restaurantes, con el tema de las terrazas, bueno, se defienden, aunque la terraza no es negocio para un bar, es la barra, ¿no? En la terraza tomamos un café y nos pasamos toda la mañana, ¿no? Pero llega el invierno, en las terrazas no podemos estar. ¿Habrá alguien que haga negocio con todo esto? Es decir, que alguien que se enriquezca con la pandemia, con todo esto. Hombre, mira, la economía como la vida es un equilibrio, ¿no? Cuando una cosa va bien, otra cosa va mal, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues, ¿quién ha sufrido? Ha sufrido todo el mundo. Los pisos están cayendo en picado, las ventas, los coches, no digo ya la hostelería, claro. Y además, ¿por qué se pasa tan mal? Porque se dice que la hostelería representa el 12% de la riqueza nacional. No, la hostelería el servicio se va al 30%. Cuando yo voy a un bar, no voy a ver la televisión, voy a comer y beber. Si no voy a un bar son distribuidores de alimentos, son carniceros, son pescaderos, son hortelanos, esa bebida. Fíjate la que se ha liado y nos ha pillado aquí en la zona con los ganaderos del lechazo y del cabrito, ¿no? Es decir, el lechazo y el cabrito aquí no se ha podido vender por el tema de la epidemia. Claro, cuando el lechazo ya se hace mayor ya no tiene ningún valor. Cuando el cabrito ya se hace mayor ya no es un cabrito, ya es un cabrón. Y por tanto ya no tiene ningún valor. ¿Y qué pasa? Que lo comemos en casa, pero el cabrito, el lechazo, sobre todo el lechazo, un cabrito aquí en Medina no se come, está más asociado a la hostelería, son las bodas, son el fin de semana, son los restaurantes, ¿no? Y por tanto va a subir. Ahora, siempre, ¿quién ha aguantado mejor? Ha aguantado los mejores sectores de la alimentación, porque tenemos que comer todos los días. Yo no voy a comprar un pantalón, pero si tengo que ir al supermercado a comprar arroz, ¿no? Y no es lo que ha aguantado. O sea, que aguantó, por ejemplo, hablaban de Mercadona, que hacía una buena cajas con toda la pandemia cuando empezó. Pero no, también dices cosas ganaderas, efectivamente. Pescado no, pescado lo han pasado muy mal, porque el pescado también está asociado, sobre todo el marisco. Ahora, ¿quién ha aguantado muy bien? Por eso la bolsa americana subió muy fuerte, las grandes empresas tecnológicas. Por ejemplo, Amazon, Google. ¿Por qué? Porque la gente no hemos salido de casa. Y por tanto, todo aquello que representaba que nos llevaran las cosas a casa son los que mejor han aguantado. Por eso siempre hay un equilibrio, claro. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Hemos conocido un poco más tu opinión en relación respecto, ¿no?, a esta situación que estamos teniendo. Y creo entender en tus palabras que todo pasa
por la sanidad, ¿no? Cuando sanidad ya bueno, pues sea la que va a determinar un poco, ¿no?, el camino a seguir para la economía. En este caso va a marcar sanidad. Sí, por lo menos yo me decía que se anule, un virus no se anula. O sea, vamos a ver, los virus no es nuevo, ¿no? Lo que pasa es que lo leíamos cuando íbamos al colegio, la peste negra, pensábamos que era... Pero te cuenta que este siglo hemos vivido en China bastantes. Hemos vivido el ébola, hemos vivido el SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esto lo vamos a tener ahí. No soy médico, no tengo ni más bien idea de medicina, ¿no? Pero hasta que esto no tenga un control de alguna forma. Que los datos del presente son un poquito mejores en la economía, la mundial y la española. Que China y Estados Unidos se están recuperando. Que se empieza a ver alguna cosa pequeñita. Pero fíjate, cuando salimos del confinamiento, salimos con alegría, fuimos a los bares, a los restaurantes, y la cosa iba bien. Empezamos a visitar a los pisos, a los coches, de repente comienzan los rebotes. Algunas comunidades ya se cierran porque no podemos entrar. Eso fue ya el castañazo, ya la gente es cuando coge de verdad miedo. Y ya, cuando nos dicen que Inglaterra, que Alemania han prohibido a sus habitantes venir a España, ya fue una hecatombe. Miguel Ángel, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, Javier.